Muy buenas. Hoy vamos a sumergirnos en los mismísimos orígenes del psicoanálisis. Pero, a ver, no como una clase de historia aburrida, sino más bien como una historia de detectives. Una en la que un joven Sigmund Freud se enfrenta al gran misterio médico de su época, siguiendo pista tras pista para resolver un crimen que no tenía lugar en el cuerpo, sino en lo más profundo de la mente. Y todo, absolutamente todo, arranca con una pregunta que suena a paradoja. ¿Cómo es posible que un simple recuerdo, algo que ni siquiera podemos tocar, tenga el poder de paralizar un brazo, de dejar a alguien sin vista o de quitarle la voz? Pues bien, este era el gran enigma de la histeria, un trastorno donde la mente, de alguna forma, escribía sus conflictos sobre el propio cuerpo. Claro, para la medicina del siglo XIX esto no tenía ni pies ni cabeza. Los síntomas eran totalmente reales, pero no había ninguna causa física, ninguna lesión que los explicara. Los médicos estaban, pues eso, desconcertados. Muy a menudo la histeria se despachaba como si fuera puro teatro de las pacientes, o peor todavía, se volvía a supersticiones antiguas como la posesión demoníaca. Vamos, que no se la tomaban como una enfermedad de verdad. La primera pista crucial de este misterio, Freud no la iba a encontrar en Viena, no, la encontró en París. Siendo un médico joven, con una beca, se fue a estudiar con el neurólogo más famoso de toda Europa, Jean-Martin Charcot, un hombre que estaba literalmente dándole la vuelta a cómo se entendía la histeria. Y es que lo que Charcot descubrió fue asombroso. En sus famosas demostraciones en el hospital de La Salpêtrière, probó que podía hipnotizar a una paciente y darle una orden, una simple sugestión con la voz. Y solo con palabras, conseguía provocar una parálisis idéntica a la que causaría un golpe de verdad. Y lo más increíble es que, del mismo modo, podía hacerla desaparecer. Así que fijaos, aquí está el punto clave. La causa no estaba en los nervios, no estaba en los músculos. La causa estaba en la mente, en una idea. Para ese joven Freud, aquello fue una revelación total, un cambio de paradigma. La investigación tenía que dejar el microscopio y la sala de autopsias para adentrarse en un territorio nuevo y completamente inexplorado, la psicología. De vuelta en Viena, con esa idea revolucionaria en la cabeza, Freud empieza a trabajar con un colega muy respetado, Joseph Breuer. Y juntos se van a topar con un caso que lo cambió absolutamente todo, el de una paciente que ha pasado a la historia como Anna O. El trabajo con ella les llevaría al siguiente gran descubrimiento en esta historia. Breuer se había dado cuenta de algo fascinante. Cuando Anna O estaba bajo hipnosis, era capaz de recordar el momento exacto en que había aparecido por primera vez cada uno de sus síntomas. Al contar esos recuerdos y sobre todo al expresar la emoción tan intensa que se había quedado reprimida en aquel momento, el síntoma sencillamente se desvanecía. Lo llamaron el método catártico, pero fue la propia Anna O la que le puso un nombre mucho más poético: la cura por la palabra. El concepto clave aquí es la abreacción. A ver, no valía solo con recordar lo que pasó. Era fundamental revivir y descargar la emoción, el afecto que se había quedado, como ellos decían, estrangulado, pegado a ese recuerdo. Era como si esa emoción, al no poder salir por una vía normal como llorar o gritar, se desviara y, ¡zas!, se manifestara a través del cuerpo. Y usaron una metáfora que lo explica de una forma brillante. Un trauma psíquico que no se ha resuelto es como un cuerpo extraño. Es como tener una astilla clavada en la mente. Aunque el pinchazo fuera hace mucho tiempo, la astilla sigue ahí dentro, irritando, causando dolor, hasta que no se consigue sacarla a través de la palabra. Esta frase, que se hizo famosísima, resume su descubrimiento a la perfección. Las pacientes con histeria no estaban enfermas por lo que les pasaba en el presente. Padecían por sus propios recuerdos. Eran, en cierto modo, prisioneras de su pasado, de historias que a menudo ni siquiera sabían que recordaban. Estaban hechizadas por sus reminiscencias. Pero claro, la historia no termina aquí. Freud, que para entonces ya trabajaba por su cuenta y estaba dejando de lado la hipnosis, se encontró de frente con un nuevo adversario. Una fuerza invisible pero increíblemente potente, que aparecía en la mente de sus pacientes. Mientras intentaba que sus pacientes recordaran, se dio cuenta de que no era simplemente que no pudieran. No, era como si algo dentro de ellas luchara activamente en su contra. Una fuerza que se oponía, que ponía un muro en el camino hacia ese recuerdo que causaba el problema. Era un obstáculo activo, no una simple falta de memoria. Y Freud le puso nombre a esa fuerza: resistencia. Comprendió que la misma energía que en su día había hecho que esa idea traumática fuera expulsada de la conciencia era la que ahora impedía que volviera durante la terapia. No era un fallo del método, era un mecanismo de defensa en plena acción. La lógica que hay detrás es realmente fascinante. Funciona como por pasos. Primero, aparece una idea o una experiencia que es inconciliable, o sea, inaceptable para la persona, para su yo.
Segundo, para protegerse, el yo activa un mecanismo de defensa y la expulsa de la conciencia. Tercero, la idea no se va, solo se queda ahí, latente, oculta. Y por último, esa misma fuerza de defensa sigue ahí, activa, convertida en resistencia, para evitar que ese contenido tan doloroso vuelva a salir a la luz. Y con esto llegamos a la última pieza del puzzle. Y ojo, porque es la más compleja y quizá la más revolucionaria de todas. Freud descubrió que el trauma no es solo lo que pasa, sino cuándo eso que pasa cobra significado. La cronología en nuestra mente no siempre es una línea recta. Para entender esto, lo mejor es ver la cronología del caso Emma. Imaginemos, escena 1, con 8 años, vive una experiencia algo inquietante en una tienda, pero que en ese momento no llega a comprender del todo. El recuerdo se queda ahí, guardado, sin dar problemas. Años después, escena 2, le ocurre algo parecido, pero ahora tiene 12 años y lo entiende todo en un contexto muy diferente. El impacto es brutal y es doble. Este segundo evento no solo es traumático por sí mismo, sino que funciona como una llave que reabre el pasado. Despierta el recuerdo de la escena 1 y de forma retroactiva le da el significado traumático y sexual que nunca tuvo en su momento. La mente, literalmente, acaba de reescribir su propio pasado. Así que la idea fundamental es esta. El trauma no está solo en el hecho en sí, en lo que ocurrió. Está en la conexión psíquica entre dos momentos distintos en el tiempo. El significado de una experiencia no es algo fijo, se puede transformar por lo que vivimos después. Nuestra mente es en cierto modo una historiadora que está constantemente reeditando nuestro propio pasado. Y con esta idea tan potente, la investigación detectivesca de Freud nos deja en un lugar profundo, casi vertiginoso. Si la memoria no es un archivo perfecto de lo que pasó, sino una historia que se está construyendo y reconstruyendo sin parar, entonces, ¿qué son nuestros recuerdos en realidad? ¿Son un registro fiel del pasado o son la historia que nuestra mente necesita contarse a sí misma en el presente? Una pregunta que sin duda abrió la puerta a todo un siglo de exploración de nuestro mundo interior.